indestructible, siempre viva palabra de Dios. Voy a leerla para ser sabio, voy a creerla para ser salvo y voy a practicarla para ser santo. La iglesia del Señor dice amén. Salmo capítulo 25, si son tan amables. Salmos capítulo 25, versículo 4 del Espíritu Santo dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Vamos a leerlo juntos, la palabra del Señor. Verso 4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Siéntese, por favor, si es usted en una temporada de su vida donde él busca la dirección de Dios. Este salmo es un salmo pidiendo perdón, implorando perdón a Dios. Y en el versículo 4, él deja plasmado más que un sentir, un grito desesperado para Dios: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Como si David en algún tiempo de su vida hubiera perdido la dirección, hubiera equivocado sus decisiones. Dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Y dice: enséñame tus sendas. Pudieran ser sinónimos, caminos y sendas, pero hay una diferencia. No quiero hablarte de esto, solamente quiero que pongas atención a una versión un poquito más contemporánea, que es la versión Palabra de Dios para Todos. Que pongamos atención en esta otra definición del Salmo 25, verso 4. Dice: Señor, enséñame a vivir a tu manera. Dice la versión Dios para Todos: Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Qué interesante es esta reflexión de David. No sé si usted ha escuchado por ahí personas, familiares, compañeros de trabajo, amigos, que cuando usted les comparte del Señor, cuando usted les predica de la Biblia, ellos dicen: espera, discúlpame, pero yo creo en Dios a mi manera. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Sí? Yo creo que todos de nosotros hemos escuchado cómo la gente se refiere a Dios, no como alguien, sino como algo. Y ellos piensan que el seguir las sendas de Dios, los preceptos de Dios, los caminos de Dios, no son tratando de agradar a un Dios que no conocen a la manera que ellos quieren. ¡Qué incongruencia! De eso quiero hablarles en esta mañana. La palabra de Dios para todos dice: Señor, la oración de David, enséñame a vivir a tu manera. Si usted quiere adorar a Dios, mínimo tendremos que adorarlo a su manera. Y este es el grito desesperado de David, que dice: Señor, enséñame, porque no sabemos. Enséñame a vivir a tu manera. Dice: muéstrame el camino que tú seguirías. Esa oración que David escribe en el libro de los Salmos, bien tendría que ser nuestra oración todos los días al levantarnos, a disponer nuestro corazón a vivir más a la manera de Dios, a vivir más como Dios viviría y menos a nuestra manera. La misma oración de Juan el Bautista, la misma oración de todos los grandes hombres de Dios: Señor, que tú crezcas y yo mengue, a vivir a tu manera y no a mi manera. Creo que nos evitaríamos muchos de los problemas que hoy tenemos. Creo que muchos de los problemas de cabeza que hoy tenemos es por tratar de vivir una vida que ni siquiera es nuestra, es prestada a nuestra manera, y no vivirla a la manera de Dios. Por tratar de vivir a nuestra manera y no vivir a la manera de Dios. El Salmo 25, versículo 9, unos versículos más adelante de los que acabamos de leer, es el mismo David diciendo, en esta versión de Palabra de Dios para Todos, algunos que traen ahí dos versiones en su Biblia, la Nueva Versión Internacional, dice: Dios
guía a los humildes. Versículo 9, capítulo 25. Dios guía a los humildes. ¿A quién guía Dios? Los humildes. Y se los guía por el buen camino. Les enseña a vivir a su manera. Qué interesante es esta definición. Bajo este concepto, nosotros entendemos, y la palabra de Dios dice que Dios guía a los humildes. ¿A quién guía Dios? A los humildes. O sea, que se necesita humildad para aprender a vivir a la manera que Dios quiere. La soberbia es contraria a la humildad. Un soberbio no acepta la instrucción. Un altivo desprecia la enseñanza, dice la Escritura. Se necesita tener un corazón humilde para ser enseñado y para aprender a vivir a la manera que Dios quiere. ¿Por qué le digo esto? Porque en medio de una sociedad tan ególatra como la que vivimos, en medio de una sociedad donde la humildad ya no es una virtud, sino parece ser un defecto, la persona que es humilde piensa en la gente que es señal de debilidad. En una sociedad tan corrompida en la que vivimos, donde la gente vive creyendo que lo sabe todo, que ya no puede aprender más. En una sociedad donde la gente piensa, toda la gente piensa que tiene la razón de todo. En una sociedad en la que vivimos, donde la gente que en lugar de aprender pretenden enseñar, ya no hay humildad para aprender, y Dios está interesado en seguirnos enseñando día con día, mañana tras mañana. La palabra de Dios nos dice que Él guía a los humildes, y se necesita humildad para aprender cada día y cada mañana los conceptos y preceptos que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuántas veces usted haya escuchado esa frase. Yo creo en Dios a mi manera. Gente se ha acercado conmigo y me han dicho cara a cara, me dicen: pastor, por favor, ya no se meta en mi vida. Otra gente en los trabajos dice: no, ¿tú quién eres para aconsejarme? Yo vivo a mi manera. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esa frase. O lo más grave aún, ¿cuántos de nosotros que formamos el pueblo de Dios, si ya no lo decimos, pensamos y actuamos a nuestra manera? Ese sería quizás el peligro más grave que yo pudiera encontrar en esta mañana, en este mensaje. Que siendo usted y yo, formando parte del pueblo de Dios, aún pretendamos seguir viviendo la vida que Dios nos ha prestado a nuestra manera. De eso queremos reflexionar en esta mañana. Sin embargo, la Escritura nos deja ver a través de un clamor la necesidad de vivir hoy más que nunca, no a nuestra manera, sino a la necesidad de vivir a la manera de Dios. Desafortunadamente, el ser humano cuenta con ese libre albedrío. Digo desafortunadamente porque desde el momento en que el ser humano decidió seguir sus impulsos y sus deseos, el declive de la humanidad fue latente. Desde el principio, el ser humano ha tenido esta opción de vivir a su manera, de hacer las cosas a su manera, adorar a Dios a su manera, sacrificar a Dios a su manera. Y este principio ha traído un deterioro y un declive a la humanidad que hoy conformamos. Lo que sí también es una realidad es que el vivir a nuestra manera o tratar de independizarnos de Dios y de su voluntad siempre, óyeme bien, siempre ha provocado grandes destrozos. El ser humano empeñado a vivir a su manera no ha traído otra cosa más que muerte, destrucción, confusión a este mundo. Desde que la persona decide actuar bajo su propio criterio, bajo su propia convicción, ahí comenzó el principio de su ruina. Dice la Escritura que la altivez es el principio de la caída. El ser humano, en su afán de querer agradar a Dios a su manera, no se dio cuenta que ahí empezó su deterioro
espiritual, físico, emocional, en todas las áreas. Ese ha sido un gran problema. Ese ha sido el gran problema del ser humano, el vivir a su manera. Yo creo que la raíz de todos los males podemos enfocarlo a ese punto. Que la sociedad, el ser humano, los pueblos, las naciones han tratado de vivir a su manera. Por eso el hombre creó la religión. Por eso el hombre se inventó las religiones. Por eso es que el hombre, ahorita leía Pepe en el libro del profeta Jeremías, cómo el hombre, en su afán de dominar a Dios, se hace sus propios dioses, sus propios ídolos. Cortan una madera, cortan un leño y empiezan a hacerse dioses a su manera. ¡Qué terrible! Y la gente va y cree donde mejor se le acomoda. La gente busca estos lugares donde se predique un evangelio diluido, un evangelio a su manera. Y dicen, aquí se siente bien a gusto, aquí sí se predica lo que yo quiero escuchar. Y la gente se acomoda, la gente se empieza a relajar y la gente busca esos lugares donde más a gusto se sienta. Y no se trata de sentirnos a gusto, se trata de escuchar y obedecer la palabra de Dios, aún y a pesar de que no sea lo mismo que yo pienso. Afortunadamente seguimos a un Dios que jamás podemos manipular. Aquí va de nuevo otra vez porque se me está durmiendo. Afortunadamente seguimos a un Dios, usted y yo, que jamás podremos manipular. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Si algo bien podemos hacer es ajustarnos por nuestro propio bien, aunque a veces no nos guste, ajustarnos a sus propósitos, a sus principios y a su voluntad, que están escritos hoy por hoy en la palabra del Señor. Quizás no te guste lo que leemos, quizás no te guste lo que lees, pero no puedes arrancarle, por más que arranques las hojas de la Biblia, cambiar un tilde de su voluntad. Por más que la palabra de Dios no se acomode a tu corazón, no puedes omitir lo que Dios está diciendo día con día. Es su voluntad contra nuestra voluntad. ¿Cuántos alaban a Dios por él? Afortunadamente tenemos a un Dios vivo. Afortunadamente tenemos un Dios que es soberano. Afortunadamente tenemos un Dios que no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Y la Biblia nos ofrece muchas historias. La Biblia nos ofrece grandes historias de hombres y mujeres que han tratado de servir a Dios bajo estas dos opciones, bajo esta disyuntiva, de tratar de servir a Dios a mi manera o de tratar de servir a Dios a su manera. La Biblia nos ofrece ejemplos de muchas generaciones de lo que debemos y no debemos hacer. Dice la palabra del Señor que las cosas que están escritas en su palabra nos han servido de ejemplo para nosotros. Es la palabra del Señor la que nos ofrece ese panorama, esa puerta para que usted y yo decidamos. A fin de cuentas, usted tiene la última palabra. Si decide creer o no creer. Y la Biblia dice que el que cree, todo le es posible. ¿Cuánto dice? Hoy quiero compartir un par de estos ejemplos. Hoy quiero compartir con usted brevemente dos ejemplos. El primero de ellos que yo quiero mostrarles se encuentra en el libro de Levítico, Antiguo Testamento, el libro de Levítico, capítulo 10. Le invito por favor a que vaya conmigo. Si usted tiene, ¿cómo se llamaban estos dos jóvenes? Uno de ellos se llamaba Nadab y el otro Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, puesto que eran sacerdotes, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Hasta aquí todo iba bien. Hasta aquí no había ningún problema, puesto que esta era una práctica diaria, es lo que Dios había ordenado hacer. Aquí no había ningún problema. El problema viene a continuación. Si usted sigue leyendo, ahí mismo en el versículo 1 dice, y ofrecieron esa mañana, y ofrecieron delante de Jehová. ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño. ¿Cómo? ¿Cómo es esto, pastor? Un fuego extraño. Dice,
Lo extraño de esto es que era un fuego, es que era una manera que Él nunca les había mandado. ¿Cómo? Que Dios no había mandado ofrecer sacrificio, que Dios no había mandado quemar incienso, que Dios no había mandado aromatizar el lugar santísimo por medio de esta práctica. Sí, Dios lo había dejado, nosotros podemos verlo desde el libro del Éxodo, la manera en que el incienso se fabricaba, la manera en que había de hacerlo, la manera en que había de ofrecerlo. Pero estos dos jóvenes decidieron hacerlo a su manera. Y dice la Biblia que esa manera de hacerlo Dios no se los había mandado. Estos jóvenes cometieron un error, no el de ofrecer un incienso extraño, sino la manera de hacerlo. El problema de estos dos jóvenes, Nadab y Abiú, fue que empezaron a hacer las cosas, aún cosas para Dios. Ponga atención, porque podemos caer en este mismo error hoy en día, en nuestro tiempo, de pensar que estamos haciendo cosas para Dios, pero que Dios no nos las ha mandado. El problema es que aún haciendo cosas para Dios que Dios no les había dicho que hicieran, estos dos jóvenes empezaron a hacerlas. Cosas que Dios nunca les había mandado. Verso 2, ahí mismo, capítulo 10, libro de Levítico, versículo 2. Dice, y salió fuego. O sea, estos jóvenes ofrecieron un fuego y Dios levantó otro fuego. Salió fuego de delante de Jehová. ¿Y qué fue lo que pasó con estos dos jóvenes? Murieron. Y los que hoy murieron delante de Jehová. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos aquí, iglesia? El problema no fue que ofrecieron y quemaron incienso, no. Esa era una práctica diaria. Era una práctica que tenían que hacer diariamente. El problema estaba en la manera de preparar y ofrecer el incienso. Déjeme, lo remito al libro del Éxodo para que usted vea que esta práctica Dios ya la había mandado. Éxodo capítulo 30. Va Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro. Diga conmigo, incienso puro, de todo en igual peso. ¿Cómo tenía que ser el incienso? Puro. Ponga atención a esa palabra porque es clave. Versículo 38, por favor, ahora sí es tan amable. ¿Se acuerda que salió delante de Jehová? Fuego. Dice el verso 38, cualquiera que hiciere otro incienso como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Dios había sido claro, ¿sí o no? Contesta la iglesia, ¿Dios había sido claro, sí o no? No te hagas otro tipo de incienso, no le agregues, no le quites, que sea el mismo peso, las mismas proporciones. Así ha dicho el Señor. Créeme, iglesia, créeme lo que te voy a decir. Dios sabe lo que sabe. Dios sabe lo que dice. Y Dios sabe lo que hace. A veces nosotros pensamos que sabemos más que Dios, que podemos darle una ayudita, echarle una manita a Dios, cuando Dios fue claro desde el principio y dice: el que haga tal cosa tiene que morir irremediablemente. La advertencia fue clara. Tal parece que Dios tiene un olfato muy delicado. Tal parece que el olfato de Dios es muy selectivo. Y es que cuando Dios percibe que le ofrecemos a Él, cuando Dios se da cuenta que le ofrecemos a Él algo que ya no es puro, algo contaminado con nuestras acciones, con nuestra iniciativa, con nuestros buenos propósitos. Alguien dijo que el infierno está lleno de buenos propósitos.
ofrecemos a Dios algo que ya no es santo, Dios no lo acepta. Dios no lo acepta porque es para Él. Cuando Él percibe que en lugar de incienso lo que ofrecemos es carne, Él dice: es fuego extraño para mí. Es el libro de Apocalipsis que el incienso son las oraciones justas de los santos. Y cuando nuestras oraciones van mezcladas con sentimientos, no se trata de que sientas, se trata de que obedezcas. Porque a veces sentimos bien, a veces sentimos mal, a veces nuestras emociones están arriba, a veces están abajo. Y Dios dice: ¿qué es esto? Esto es algo que yo no he pedido. Tal parece que esa mañana estos dos jóvenes se levantaron con una mejor idea que la que Dios tenía. Tal parece que esa mañana esos dos jóvenes se levantaron con una mejor idea que la que Dios tenía en el libro del Éxodo. Tal vez para ellos ya todo era rutinario. Es que lo hacían todos los días. Y yo creo que en la plática que tenían Nadab y Abiú, decían: oye, Nadab, como que esto ya es muy aburrido, ¿no? Como que esto ya es muy monótono, hagamos algo diferente. Pongámosle chispa, al fin jóvenes. Quizás ahí radica el peligro de la juventud, en tratar de innovar cosas aún para Dios. No estoy diciendo que sea malo, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Estos jóvenes dijeron: como que esto está muy solemne, como que esto se está volviendo muy rutinario, como que esto de congregarnos cada domingo ya está siendo muy aburrido. Hagámoslo diferente. Y a veces en el afán de hacer las cosas más atractivas para la gente, no para Dios, cometemos el mismo error de Adán y Abiú. Para que la gente sea atraída, para que la gente no se aburra. O sea, no se aburra de aburrirse. Empezamos a hacer cosas diferentes, yo conmigo diferentes. ¿Aprobará Dios todas las innovaciones que nosotros hacemos? Es una buena pregunta. Para Dios esa mañana fue una mañana diferente a las demás. Para Dios eso no fue un cántico nuevo, como dicen los de la nueva ola, la nueva era. Ofrezcamos un cántico nuevo para Dios. Para Dios es el mismo cántico, un cántico que nace y brota del corazón. Dios dijo que de su interior correrán ríos de agua viva. No tenemos que inventar el hilo negro. Para Dios fue un fuego extraño, punto. La enseñaste en ese ejemplo, sin entrar en detalles, porque no es el tema. Es que uno no puede andar por ahí ofreciéndole a Dios cualquier cosa. El punto es que uno no puede andar por ahí ofreciéndole a Dios cualquier cosa, a mi manera o como mejor me parezca. Por eso Dios nos ha dejado en su infinita misericordia un manual, que es nuestra norma de fe y conducta. No como a alguien le plazca, no como a la denominación fulana le parece, no porque al pastor sutano le parece, no se trata de agradar al hombre, se trata de agradar a Dios. Cuando dice amén, y Dios ha sido claro en su palabra, Dios ha sido claro desde el principio. Dios establece la manera de adorarle, de seguirle, de obedecerle. Cuando dicen amén, iglesia, si no, pregúntele a Caín y a Abel. Desde los primeros sacrificios, Dios dejó claro la manera de acercarse a Él a través de los sacrificios. Y dice la Biblia que cuando Caín se acercó a ofrecerle, era una buena intención. Él quería ofrecerle lo mejor, pero lo mejor de él, lo mejor de su cosecha, el fruto de la tierra. Y uno dice: ¿qué malo tenía eso, pastor? Simple y sencillamente que Dios no lo había ordenado. A veces pensamos nosotros que cuando le traemos la ofrenda a Dios, Dios tiene que aceptarla por el simple hecho de ser una ofrenda. Y si es para Dios, Dios tiene la facultad de decir: no me agrada o sí me agrada. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y Dios nos pone ejemplos en su palabra. Cuando una viuda pobre dice que se acercó con 2 monedas, las 2 monedas de más poco valor que había en ese tiempo, 2 blancas.
Y por otro lado estaba una fila de hombres fariseos trayendo mucho dinero, dice la Escritura. Una ofrenda muy grande. Pero cuando Jesús evalúa estas dos ofrendas y las pone en la balanza, la ofrenda de la viuda pesó más. Dice, hoy les digo que esta viuda ha dado más que todos, porque ella dio todo lo que tenía. ¡Wow! Si es Dios el dueño del oro y de la plata, Él tiene la facultad de decir esta ofrenda, si me gusta y esta ofrenda no es de mi agrado, porque es para Él. Cuando dicen amén, iglesia. Déjenme compartir un ejemplo más, que van a ser dos ejemplos. Yo quiero que usted me acompañe al libro del profeta Samuel, primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15. Capítulo 15, vamos a ver un ejemplo más en esta mañana de cómo la gente se empecina aún ofreciendo cosas para Dios, hacerlo a su manera, a vivir a su manera. Hay eslogan publicitarios, ustedes pueden verlos en la televisión, cómo la televisión, los medios de comunicación nos bombardean, invitándonos, seduciéndonos a vivir nuestra vida, nuestra manera, dándole la espalda a los preceptos de Dios, despreciando lo que Dios dice para nosotros. Y hay un anuncio por ahí de una marca de refrescos, creo que es la Sprite, que dice, siguen tus impulsos, siguen tus deseos. Qué peligroso es esto. Bueno, solamente era un comercial. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Si estamos ahí, por favor me lo indica con un amén. Muy bien, dice el verso 1. Después Samuel dijo a Saúl. Encontramos el ejemplo del primer rey de Israel, Saúl, y el profeta Samuel haciendo el protocolo de ungir al rey como Dios le había dicho. Dice, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Qué honor, qué privilegio tenía Saúl, ser el primer rey de una nación tan grande y tan poderosa. Pero mire lo que dice a continuación. Ahora pues, está atento. Dígale que está a su lado. Está atento. Dígale que está a su lado. Pon atención. Samuel le dijo a Saúl, pon atención, Saúl, a las palabras de Jehová. Dios no solamente iba a ungir a Saúl, sino que Dios estaba a punto de darle una orden. Quizás la orden que marcó el parteaguas en la vida de Saúl. No solamente lo quería ungir, sino quería probar su obediencia. ¡Wow! Y Samuel le da la clave, dice, Saúl, te voy a poner un 4. Pon atención. Está atento tu oído y atento tu corazón a la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que Dios quería? Verso 3, vamos a ver qué era esto. Dice, ve pues, le dice Samuel, esto es lo que Dios dice que hagas. Y hiere a Amalek y destruye la mitad del pueblo. ¿Esa era la orden? No. ¿Que destruyera qué? Todo. Y ahí estaba la clave. Samuel le dice a Saúl, pon atención a las letras chiquitas del contrato. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Aquí está la instrucción, iglesia. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, moscas, todo lo que haya de ese pueblo, destrúyelo, aniquílalo, mátalo. Usted recuerda que Amalek fue un ejército que se puso en medio del camino del pueblo de Israel, le impidió el paso, y Dios le dice, en esta ocasión fue claro, destruye todo el pueblo. Ese ejército que no te está dejando avanzar hacia la meta, hacia el objetivo, destrúyelo, que no quede rastro, que no quede vestigio. ¡Qué Dios tan radical! Así es Dios. A nosotros esa orden nos parece rara. Quizás cuando lo leemos por primera vez se nos hace cruel. ¡Qué cruel! Matar a un inocente de pecho.
¿Qué culpa tiene? Uno puede decir, pero Dios sabe. Yo dije, Dios sabe. Dios no se equivoca. Él sabe que si no eliminas todo lo que hay que te separa de Él, Dios sabe, Él sabe que si no eliminas todo lo que hoy te está haciendo daño, el día de mañana se levantará contra ti con más fuerza. La aplicación es esa, iglesia. Es que hay cosas en nuestra vida que aún parecen insignificantes, pero que no han nacido de Dios, que han nacido de nuestra voluntad, de nuestra carne, aún nuestros buenos deseos. Escúchame bien. Dios dice, cámbialo todo, elimina todo, quita el chip de tu mente y de tu corazón, injerta uno celestial, uno divino, comienza a hacer mi voluntad, no tu voluntad, no a servir sino a obedecer. Aún esas cosas pequeñitas que hoy parecen insignificantes, si no las eliminas completamente, el día de mañana te van a apartar de los caminos de Dios. Pastor, pero ¿qué tanto es tantito? Pastores que dicen que una no es ninguna. El que entendió, entendió. Pastores que todos lo hacen. Es que en mi casa se practica. Es que mis abuelos lo hacían. Elimínalo todo. Que no quede vestigio humano, carnal. Y Samuel le dice a Saúl, si no lo eliminas, lo que hoy es un niño de pecho, el día de mañana se levantará contra ti como un guerrero, como el peor de tus enemigos. Así es que elimínalo. Esa es la razón por la cual todo reino invasor que llegaba a dominar a otro, acababan con todo, hermanos, con todo. ¿Se acuerda usted de la historia de Mefiboset, este pequeño que se le cayó de los brazos a su nodriza? Tuvo que salir huyendo esta mujer con su niño lisiado, el que cuidaba lisiado de los pies, esconderse a un lugar apartado, a un lugar lejano, donde van. Y hasta ahí fueron a buscar a Mefiboset. Y cuando se dieron cuenta que llegaron a buscarlo, dijeron, vienen a matarme, porque yo soy el único que ha quedado del linaje de David. Esa era la orden, acabar con todos. Esa es la razón por la cual todo reino invasor que llegaba a dominar a otro, acababan con todo, no dejaba nada, sin dejar rastro ninguno. Escúchame, iglesia, la advertencia para nosotros es seria. Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, no viene contra ti para lastimarte, no viene contra ti para herirte. Él no viene a jugar contigo, si crees o no crees. La Biblia dice en San Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón vino para hurtar, matar, destruir. Él tiene claro cuál es su objetivo en tu vida: separarte de Dios, acabarte, aniquilarte. Y no solamente a ti, sino también a tu familia, a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Pero ¿por qué si Él no tiene piedad de ti, tú guardas uno que otro recuerdito por ahí de tu vida pasada? Un que otro hábito que parece insignificante de tu vida pasada, cuando la sangre de Jesucristo ha cubierto toda tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pero tú le dices al Señor, Señor, pero esto lo voy a dejar ahí como cosa perdida. Eso que practicas cuando nadie te ve, que piensas que está bien, que dices, a nadie le hace daño. ¿Por qué si el enemigo no tiene piedad de nosotros, tú guardas uno que otro recuerdo por ahí en tu mente, en tu corazón, en tu pasado? La orden de Dios fue clara: eliminar todo. Diga conmigo, todo. La Biblia dice, y es también la Biblia, la palabra de Dios, una palabra tan radical para nosotros. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
El Señor dice, deja atrás todo tu pasado, aún con recuerdos, aún con emociones. Sí, fue bonito en su momento, pero ahora tienes una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo. Alguien alabe al Señor en esta mañana. Pero Saúl pensó que tenía una mejor idea. Saúl pensó que esa mañana se había levantado con la mejor idea, que tenía la mejor ideota. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 7, si usted está ahí todavía. Dice, ¿cuál fue la instrucción que Dios le dio a través del profeta? ¿Matar qué? Todo. Que no tuviera piedad ni misericordia del rey. Dice, y Saúl derrotó a los amalecitas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por él? Desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Hasta aquí todo parecía que todo iba normal, que todo iba bien. Verso 8. Y tomó vivo ¿a quién? A Agag, rey de Amalek. ¿Lo tomó qué? Vivo. ¿Qué tenía que haber hecho con el rey? Darle guiso, darle cuello. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Mató a todo el pueblo, pero dejó vivo al rey, a la cabeza. Verso 9. ¿Estamos ahí todavía? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. ¿Cuál fue la orden de Dios? ¿Acabar qué? Todo. Ovejas, ganado, chivas, moscas, todo. Pero Saúl tenía una mejor idea. ¿Cuál era esa mejor idea? Bueno, volvamos, por favor, al capítulo 14, para no hacer un cuento largo. Dice, Samuel entonces dijo, verso 13, vino pues Samuel a Saúl, después de que Saúl tuvo esa gran victoria contra los amalecitas. Viene el profeta Samuel y le pregunta a Saúl, le dijo, bendito seas tú de Jehová. Le dice Saúl, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Era cierto o no era cierto? No era cierto. Pero bajo el criterio de Saúl, él cumplió. Él cumplió. Porque obedeció a medias. Sí mató una parte, pero perdonó otra. Sí tomó preso al rey, pero no le quitó la vida. ¿Por qué? Vamos a ver cuál fue la intención de Saúl, versículo 14, por favor, si es tan amable. Esa declaración de Saúl dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Parece ser que ese pensamiento es el pensamiento de muchos de nosotros. Déjeme hacer una pausa aquí. Póngame atención. Que al cabo ya cumplí. Yo creo que Saúl estaba en este mismo error. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahora sí, vayamos al versículo 14. Y Samuel entonces dijo, ok, si ya cumpliste, la orden fue eliminar todo, la orden fue que quemaras todo. Si ya cumpliste, Saúl, entonces, ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas? Es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió, mire la justificación del rey de Amalek, los han traído, no dice los he traído, sino que Saúl empezó a compartir la culpa con el pueblo. Dice, los han traído porque el pueblo perdonó. La instrucción para quién era, para el pueblo o para Saúl. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Mira, no te enojes, Samuel, conmigo,
Yo creo que me vas a poder entender cuando te diga lo siguiente: para sacrificar a Jehová tu Dios. Yo creo que Saúl en ese momento quiso llegarle al corazón al profeta. Dice, tú que amas tanto a tu Dios. No le dijo mi Dios, dijo tu Dios requiere sacrificios, tu Dios demanda sacrificios. ¿Qué idea tan grande tuve? Ganar los dos, ganamos. Yo me quedo con el botín y tú te quedas con el sacrificio para tu Dios. Mira, y apartamos lo mejor, lo más bonito, lo más gordo, lo más nice para tu Dios. Pero lo demás, ahí sí obedecimos. Lo demás lo destruimos. ¿Qué enseñanza tan grande nos da la palabra del Señor? Quizás Saúl dijo, qué idea tan fantástica se me ocurrió para hacer las cosas a mi manera. Ni a Dios se le hubiera ocurrido algo tan genial como a mí. Es que a veces pensamos y actuamos como si fuésemos más inteligentes que a Dios. Dios dijo, elimina todo. Y Saúl dijo, no, hagamos las cosas a mi manera. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 16. No se distraigan, ponga atención. Dice, verso 16. Todos ahí en su Biblia. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. O sea, Saúl, si tú crees que tuviste una gran idea, déjame te digo lo que Dios me ha dicho esta noche. Y él respondió, di, ok, di. Yo creo que como que Saúl estaba esperando que Samuel le dijera, te felicito. Estaba esperando, yo creo que un reconocimiento, un diploma enmarcado. Pero mire lo que Dios dice, verso 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Verso 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, la primera orden que Dios le dio fue la primera orden que Saúl desobedeció. Y le dice, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles ¿qué? Guerra hasta que los acabes. Verso 19. Y aquí viene la pregunta interesante. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Lo malo. Diga conmigo, lo malo. Lo malo. ¿Qué de malo hay en ofrecerle a Dios un sacrificio si Dios está pidiendo sacrificio? Hablábamos de la ofrenda, de los tipos de ofrenda. ¿Qué de malo tiene? Es como cuando viene gente, se acerca la gente a las iglesias y dice, mire, pastor, mire, sacerdote, mire lo que usted quiera. Tuve un negocio, muy buen negocio, muy jugoso negocio. Quizás no es muy derecho, quizás no es muy lícito, pero ¿qué le parece? Aquí le traigo una parte del botín como ofrenda para su Dios. Quizás Saúl comenzó a pretender o tratar de agradar al profeta y tratar de agradar a Dios. Pero dice la Biblia que Saúl hizo lo malo. Sí, porque aún y cuando parezcan cosas buenas, si son a nuestra manera, Dios dice, eso es malo ante mis ojos. Verso 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Miren cómo Saúl todavía pretendía justificarse delante de Dios. Verso 21. Mas el pueblo, ahora ya no él, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios ¿a quién? A Jehová, tu Dios, en Gilgal.
Verso 22, póngale la lupa ahí por favor, ponga atención, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. O sea que para Dios las dos cosas son importantes, las dos cosas van de la mano. Los sacrificios que Él pide, pero también que se obedezca. Diga conmigo que se obedezca. Más fuerte, diga que se obedezca. Es que muchas veces decimos, híjole, esta semana Dios se rayó. Con mi sueldo hasta ofrenda le tocó. Ciertamente, diga conmigo, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23, mire lo que dice el verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, o sea, en otras palabras dice la rebeldía, y como ídolos, idolatría es la obstinación, o sea, la arrogancia, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, aquí está la consecuencia. Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Wow! En otras palabras, el profeta le dice, no has entendido, Saúl, que lo que le agrada a Dios, más que tu sacrificio, más que tu ofrenda, es tu obediencia. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Léalo conmigo, porque temí al pueblo. Otra vez, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Iglesia, en algún momento Saúl escuchó la voz del pueblo. En algún momento Saúl puso más atención a la voz del pueblo. Ponga atención a esto porque es interesante. En algún momento de su reinado Saúl escuchó más, le dio más valor a la voz populi que a la voz de Dios. Y empezó a gobernar tratando de quedar bien con el pueblo. Es que tanta gente, quizás era el pensamiento de Saúl, tanta gente no puede estar equivocada. Son muchos. Y el creyente puede llegar a pensar, en una nada los que estamos equivocados somos nosotros, porque somos más poquitos. Pastor, es que quizás nosotros estamos en un error y toda la gente tiene razón. ¿Por qué le digo todo esto, iglesia? Hoy en día hay mucha gente siguiendo y obedeciendo sus propios impulsos, como el anuncio de este refresco, sus propios criterios, antes que lo que Dios piensa. Hoy vivimos en una generación inclinada más a lo que dictan sus deseos que lo que dicta el Señor en su palabra. Para muchos la palabra de Dios ha pasado de moda, es una palabra arcaica, es una palabra misógina, es una palabra fuera de contexto. Y la gente piensa que por ser una multitud de ellos tienen la razón. Hay hoy mucha gente, hoy en día, siguiendo sus propios criterios, sus propias normas, antes que lo que Dios piensa, empeñados en cambiar los preceptos y conceptos divinos. No se sorprenda, eso pasa a nuestro alrededor. Hay quien se atreve a declarar que se deberían corregir las escrituras, que se debería hacer un nuevo concilio para escudriñar bien las escrituras, como si Dios se hubiese equivocado al principio de crearla y de formarla. Que los conceptos que Dios trata en su palabra hay que redefinirlos. Hay gente, hay movimientos, hay propuestas en los senados tratando de redefinir los conceptos como familia,
Cuando Dios deja claro en su palabra, varón y hembra los creó. Y que se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora no, ahora hay que redefinir el concepto matrimonio, la palabra matrimonio, corrompiendo la palabra matrimonio, diciendo es que un hombre con otro hombre puede ser un matrimonio. Una mujer con otra mujer también puede ser un matrimonio, y las leyes están a favor de lo que la multitud está diciendo que es correcto, no lo que Dios dice en su palabra. Qué terrible es que conceptos como familia están pasando a la historia. Ya la familia no es papá, mamá e hijos. Ahora la familia pueden ser hombre, perros y gatos. No importa, siempre y cuando estén juntos. Pastor, ¿pero qué tiene? En nombre del amor. Es que ellos se quieren, ellas se aman. Redefinamos las escrituras porque quizás Dios se equivocó. No fue tan claro, tan específico. Hay que tener mente abierta, pastor. Hay que ser open mind. El concepto de la educación ahora ya no son los maestros ni los padres de familia los que educan. Ahora son esos nuevos libros de texto donde se les enseña que no importa los genitales que tú tengas, lo que importa es cómo te sientas. Si tú te sientes una mujer y tienes genitales de hombre, entonces tú eres lo que sientes que eres. Y tú te puedes vestir como tú quieras. Si el niño se quiere poner falda, ¿qué tiene? Él quiere hacerlo. Y la sociedad criticando a aquellos que están en contra de sus pensamientos. La sociedad condenando, inclusive hasta con cárcel, a los ministros que hablan en contra de estos nuevos pensamientos liberales. ¡Qué terrible! Para la sociedad, usted y yo estamos equivocados. Cuidado. Para la sociedad, usted y yo estamos equivocados. En otras palabras, lo que la sociedad está diciendo, Dios se equivocó. Dios se equivocó. Pero ¿qué dice la Escritura? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Primera de Samuel 15:28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Estamos ahí? Entonces ayúdenme a leerlo, por favor. Verso 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, por cuanto has querido hacer las cosas a tu manera, por cuanto no quisiste obedecerme. Dios dijo: te voy a quitar lo que te di. El reino va a ser traspasado y se lo voy a dar a un prójimo tuyo mejor que tú. En otras palabras, a alguien que sí quiere hacer las cosas a la manera mía, dice el Señor. A alguien que en su corazón estaba un solo deseo, el versículo con el cual iniciamos: Señor, enséñame a vivir a tu manera. David tenía este anhelo en su corazón. Dijo: Saúl se equivocó, Saúl pagó las consecuencias, Saúl fue desechado de Dios por tratar de hacer las cosas a su manera. Señor, enséñame a mí, dice David, a vivir tu manera, a mi manera. Miren qué riesgo hay en estas cosas. ¿Cómo terminaron estas dos historias? Mal. ¿Cómo terminaron estas dos historias? En muerte y en destrucción. A eso está condenada esta sociedad. A eso está condenada toda sociedad empeñada en hacer las cosas a su manera, en darle la espalda a Dios. A eso está condenada una sociedad equivocada, desviada, pero que exige respeto y tolerancia. Respétame, es mi manera de pensar, soy libre, y si tú estás en contra de lo que yo pienso, el que está mal eres tú. La gente
gente está pidiendo respeto por su libertad de pensamientos. Oiga, una mentalidad corrompida, pecadora, exigiendo tolerancia y respeto. En internet usted puede ver un ejemplo de esto. Muchos ejemplos, pero yo quiero citarle uno. Un hombre en Estados Unidos llamado Paul, cuando nació era un niño. Paul, transexual, de grande. Este hombre llamado Paul de repente amaneció una mañana sintiendo que era una niñita de 6 años. No sé si alguien lo ha visto. Una niña de 6 años. Y se empezó a hacer trencitas, se empezó a poner vestido. Un hombre casado, con 7 hijos. Tanta fue la corrupción en su mente que una mañana él dijo: yo soy una niñita de 6 años. Empezó a jugar con muñecas. Quizás a usted le parezca exagerado, pero lo más absurdo de esto es que en la misma comunidad en la que él vivía hubo también